Buenas tardes. Como cada domingo a las 5 de la tarde, llegamos a sus hogares con Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. La semana pasada empezamos nuestro mes de la Reforma. El domingo pasado, 3 de octubre, predicamos solo la Escritura y resaltamos la importancia de que solo la palabra de Dios es suficiente como única fuente de doctrina para nosotros los cristianos. Hoy día, 10 de octubre, vamos a predicar sobre fe, y vamos a ver que solo la fe salva al hombre. Hay que recordar que cuando surge el tema de la Reforma Protestante, la idea de los reformadores era llevarnos hacia la iglesia del primer siglo, hacia las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia en la época de Martín Lutero estaba bastante alejada de las verdaderas enseñanzas bíblicas y por lo tanto urgía regresar hacia las enseñanzas de los apóstoles en la iglesia del primer siglo. Por eso este mes de octubre, que se celebra el mes de la Reforma, queremos recordar esas 5 solas que son las columnas de la Reforma. Solo Escritura, este domingo solo fe, el próximo domingo solo gracia, el domingo siguiente solo Cristo y el último domingo de este mes de octubre, domingo 30, solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la honra y la gloria. Gracias Dios porque nos permites llegar a los hogares de mis amigos, familiares y gente que no conozco, Señor, con tu palabra. Gracias por el privilegio de la tecnología y la facilidad que tengo para usarla también. Gracias, Señor. Ahora que estamos en este mes de octubre, mes donde recordamos la Reforma Protestante, queremos, Señor, seguir predicando estas 5 columnas que hicieron que este movimiento se extienda hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a compartir solo tu palabra y nada más que tu palabra. Y oro que esta palabra que viene de ti, Señor, llegue a nuestros corazones y los transforme según tu voluntad para cada uno de nosotros. Que al finalizar esta prédica, Señor, tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. ¿Por qué solo fe? ¿Qué significa solo fe? Es lo que queremos mostrar en un momentito más. Pero hazte esta pregunta, o quizás ya te hicieron esta pregunta. Si hoy día murieras, y no queremos que hoy día mueras, por supuesto, pero si hoy día murieras, ¿a dónde irías? ¿Irías al cielo? ¿Irías al infierno? ¿Irías al purgatorio? Si hoy murieras, ¿dónde irías tú? Si crees en Dios, entonces solo tienes 2 alternativas. En el cielo, en la eternidad con Dios, o en el infierno por la eternidad con el diablo. Si no crees en Dios, quizás es una pregunta que no te llegue, que no te llene y que quizás no sea para ti importante. Pero ojo, el hecho que no creas en Dios no significa que Dios no exista y no significa que esta pregunta, si hoy día murieras, ¿a dónde iría?, no significa que sea irrelevante. Creas o no en Dios, es una pregunta que es relevante porque va a marcar nuestro destino final. Si hoy murieras, ¿a dónde iría tu espíritu, tu alma? ¿Al cielo, al infierno o al purgatorio? Ahora, la gran mayoría de las personas a quienes le hemos hecho esta pregunta o a quienes le han hecho esta pregunta suelen responder más o menos de esta manera. Bueno, si yo hoy día muriera, probablemente creo que iría al cielo, porque realmente no he sido tan malo. Soy una buena persona,
no he hecho cosas malas, entonces yo creo que si hoy muriera, probablemente me iría al cielo. Algunos, con un poco más de objetividad y honestidad, diría, probablemente me iría al infierno porque mi vida realmente es muy complicada, he hecho muchas cosas y realmente yo creo que si hoy muriera, probablemente me iría al cielo. Otros que quizás también con bastante o mediana objetividad diría, pero en realidad no sé, porque no he sido tan bueno, pero tampoco he sido tan malo, ¿no? Y creo que quizás el purgatorio sería un lugar donde quizás pudiera estar por un tiempo y después de ahí ya purificado me iría al cielo. Bueno, déjame decirte primero que el purgatorio no existe, no es una enseñanza bíblica. O es el cielo o es el infierno. No hay otra. La Biblia, no la tradición, no cualquier otra teología, filosofía, no, la Biblia no nos muestra la existencia de un lugar intermedio. O el cielo o el infierno, pero no existe el purgatorio. Y ojo, la Biblia enseña también que en esta vida tomamos la decisión, ya sea para ir al cielo o ya sea para irnos al infierno. Después de muertos no hay más oportunidades. Aquí, en este tiempo, Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos da todas las oportunidades posibles para aceptarle a Él e ir al cielo. Si no lo hacemos, nuestro destino ya está marcado. Iremos al infierno. Ahora, ¿dónde encontrar la respuesta a esta pregunta? Si hoy día muriera, ¿a dónde iría? No lo que tú crees. No que, bueno, si yo soy bueno al cielo, si soy más o menos malo al infierno o al purgatorio. No tu respuesta. ¿Dónde encontramos la verdadera respuesta confiable, segura a esta pregunta? Aquí, en la Biblia. Y de eso se trató la semana pasada cuando hablamos de solo Escritura. Esta es la palabra de Dios revelada para nosotros los hombres, confiable, que no cambia, que es eterna. Y aquí vamos a encontrar esa respuesta. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces, en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Estamos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En este texto hay otros textos más. Por ejemplo, podríamos haber utilizado a Gálatas 3, 6 al 11, donde Pablo, escribiendo a las iglesias de Galacia, utiliza la ilustración de Sara, la esposa de Abraham, y Agar, la esclava de Sara, con quien Abraham tuvo un hijo, ¿no es cierto? También podríamos haber utilizado Romanos 1:17, donde dice que somos salvos por fe. Pero prefiero usar este versículo de Efesios 2, 8 al 10, porque podemos encontrar tres buenas respuestas a esta pregunta. ¿Por qué la salvación es solo por fe? ¿Por qué la salvación es por fe? Y la primera respuesta que encontramos aquí es porque es un regalo de Dios, producto de su gracia. Es un regalo de Dios, producto de su gracia. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Pablo, en este capítulo 2, está hablando acerca de que nosotros estamos muertos al pecado,
Pero por la gracia, por la misericordia de Dios, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Capítulo 2, verso 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Muestra Dios, Pablo a los cristianos de Éfeso, que estábamos muertos por nuestros pecados. Pero por la gracia y misericordia de Dios, a través de la obra de Cristo, su unigénito Hijo, quien llevó a la cruz nuestros pecados, entonces pasamos de esa muerte eterna hacia la vida eterna. Y en ese contexto, Pablo, en el versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvos, ¿no? Ahora, si nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, significa entonces que las obras no tienen lugar en nuestra salvación, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y dice después, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, esa fe que yo tuve para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, esa fe fue un regalo de Dios. Ni siquiera yo la generé, sino que Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su gran amor por toda la humanidad, Dios me dio ese regalo de la fe para creer en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Por eso Pablo le dice a los cristianos de Éfeso, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Sobre la gracia de Dios vamos a predicar la próxima semana. En este versículo quiero concentrarme en la fe. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Es decir, Dios utiliza la fe para que nosotros obtengamos la salvación. Pero esa fe no es propia de nosotros, es un regalo, es un don, una dádiva que Dios nos da. Ahora, esa fe, el objeto de esa fe es la persona de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Verso 5 del mismo capítulo 2. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La fe que yo tengo es la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando Dios se hizo hombre con el propósito de cargar mis pecados y tus pecados para que fuesen perdonados, para que fuésemos justificados delante de Dios. Y esa justificación se da cuando Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y murió, siendo Él sin pecado, murió por todos los pecados de la humanidad. Y cuando Jesús dice consumado es decir, ya he pagado el precio del pecado, que es la muerte, entonces mis pecados ya no están en mí, ya estoy libre de mis pecados y ahora estoy justificado delante de Dios. Ahora Dios me ve como un hijo de Él, como un coheredero de su reino. ¿Por qué? Porque por mi fe en Cristo, a quien he aceptado como Señor y Salvador, porque Él cargó mis pecados, Él pagó mi deuda, entonces al haber pagado mi deuda, no tengo deuda, ya estoy justificado y ahora soy salvo. Y yo creo en eso, y por esa fe en Cristo Jesús, quien murió por mis pecados en la cruz, yo entonces soy salvo. Y esa fe no la genero yo, es un regalo, es una dádiva que Dios me ha dado y que Dios te ha dado a ti también. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús por fe, para que seas salvo. En la época de Lutero luchó con este tema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias en la época de Lutero? Eso venía mucho antes de Lutero, pero en la época de Lutero el tema de la venta de indulgencias era tan groseramente inmoral que la gente vendía todo lo que tenía
para comprar una indulgencia por sus pecados o por los pecados de alguien que había muerto, un padre, un hijo, un esposo, una esposa, un abuelo, un amigo, y tú pagabas, y según lo que tú pagabas, eran perdonados o tus pecados o los pecados por quienes tú estás pagando, y supuestamente estos pecadores estaban en el purgatorio, purgando sus pecados, y con este tema de las indulgencias, entonces tú podías sacarlo. Martín Lutero, que era un monje dominico, agustino, se molestó. Él sabía que no era una enseñanza bíblica. Y entonces él no podía aceptar eso. Y la gente de su congregación, de su parroquia, le iba y le preguntaban a él: mira, ya tengo acá, ahora ya a mi hija, a mi hijo, a Sultano de Bengano. Y Lutero se molestó por eso y clavó sus 95 tesis para discutir con los teólogos de su época. Y ahí las puso en la puerta de la iglesia donde él estaba siendo el pastor, el sacerdote, el cura. Ahí, ¿no? Y ahí empieza, ahí se gesta la semilla de la reforma. Porque este tema de comprar tu salvación va contra las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, somos salvos por medio de la fe. Fe en Cristo Jesús, fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. No hay otra forma de ser salvo, de tener vida eterna, sino de solamente por la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué la salvación es por sola fe o solo fe? En segundo lugar, porque si fuese solo por las obras, el hombre se jactaría de ellas. Nuevamente, ¿por qué la salvación es por solo fe? Porque si fuese solo por las obras, el hombre se jactaría de ella. Versículo 9. Estamos en Efesios 2, 9. La palabra dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, más claro no puede ser. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a leer juntos el versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la actitud del hombre normalmente es creer que somos merecedores de algo, ¿no? El hombre hace algo y cree que es merecedor por haber hecho ese algo, cree que merece como recompensa algo más. Y eso lo lleva también al tema de su salvación. El hombre cree que por lo muy bueno que fue, debería ir al cielo. Claro, la contraposición a eso es que si tú crees que por ser buena gente vas al cielo, entonces cuando eres mala gente, o quien en tu concepto es una mala persona, se va a ir al infierno. Y esa es una enseñanza que comenzó a crecer a lo largo de la iglesia, tergiversando la salvación por fe y colocando la salvación en las obras que nosotros hacemos para llegar al cielo. No hay ninguna escalera que nos lleve al cielo. Esto no es La Bamba, no es una canción. No. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Ahora, ¿qué pasaría si la salvación sería por obras? ¿Sabes lo que pasaría? Que el hombre se sentiría orgulloso de haber conseguido su salvación. Ya no sería regalo de Dios. No, ya sería un logro, un mérito mío, un mérito de la persona. Y eso haría que el corazón del hombre se llenara de orgullo, se jactara: mira, yo conseguí mi salvación. Y entonces Dios no sería artífice y la obra de Cristo en la cruz no tendría sentido. Obvio, ¿por qué tendría sentido o qué sentido tendría que Cristo haya ido a la cruz cargando mis pecados para morir por ellos, si finalmente la salvación depende de mí, depende de las cosas buenas que yo pueda hacer? Y tenemos entonces en nuestra mente a un Dios
contador, ¿no? Imagínate a Dios con esas camisas de los contadores antiguos, con sus ligas por acá, con su gorrita, con su calculadora y sumando, ¿no? A ver, Lucho Cornejo, obras buenas, obras malas, obras buenas, buenas, malas, 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 buenas, buenas, buenas. Yo, uy, ¿cómo será mi saldo? ¿Cuál será mi saldo? ¿No? Cierra. ¿Ok? Lucho, tienes 1000 obras buenas. Uf, qué bueno, 1000 obras buenas. Y tienes 998 malas. Solo tienes dos a favor tuyo. Y ahora Dios al purgatorio. Eso es mentira. La salvación no es por obras. ¿Te imaginas que diga, bueno, Lucho, tienes 1000 obras buenas y solamente tienes 10 malas? Ah, claro, Dios, si yo soy lo máximo, si yo logro mi salvación, porque mira qué tan buena gente que soy. Y la gente aún sigue pensando que porque es buena gente, entonces merece ir al cielo. Y los que son mala gente merecen ir al infierno. Y eso no es una enseñanza, no es una verdad bíblica. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9 dice con toda claridad que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie piense que por fin él alcanzó el cielo, la vida eterna, porque lo merecía, por lo buena gente que fue. ¿Cuál es el peligro de tener la salvación por obras? El peligro, uno, que el hombre se llene de orgullo, sea un jactancioso y piense que él lo merece. Pero además, el otro peligro, y quizás no sea peligro, sino más bien un resultado de pensar que la salvación es por obras, es que aquí los hombres te van a reconocer lo bueno que tú eres. Claro, si eres una persona demasiado buena, demasiado generosa, porque quieres ser de esa manera, entonces vas a obtener el reconocimiento de tus vecinos, de tu familia, de tu empresa, de tu trabajo, de quien tú quieras, y te van a dar placas de reconocimiento. O sea, el hombre te va a reconocer que eres buena persona. Pero Dios no. ¿Cómo que Dios no? No. Porque Dios no mira lo que tú haces, sino lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón no está Cristo Jesús entronizado allí, por más buenas obras que hagas, solo conseguirás el reconocimiento de los seres humanos, pero no el reconocimiento ni la vida eterna de Dios o de parte de Dios. Y siempre suelo decir, en el cielo hay un montón de rateros, criminales, hombres malos, etc. Y en el infierno hay un montón de gente buena, dadivosa, generosa, etc. ¿Y por qué dices eso? Claro, porque esta gente que está en el cielo, que fue ratero, criminal, asesino, todo lo que tú quieras, en un momento de su vida se arrepintieron y buscaron a Jesús porque se sintieron tan pecadores que necesitaban un Salvador, alguien que les libre de ese pecado. Y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y en ese momento que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, tienen vida eterna. El ejemplo más claro es en Semana Santa. ¿Recuerdas? Jesús está ahí crucificado y un ladrón a la izquierda, un ladrón a la derecha, ¿no? Y la gente dice, el ladrón bueno. No hay ladrón bueno, el ladrón es ladrón. El otro también era ladrón. Ambos eran ladrones y estaban ahí por mérito propio. El único inocente era Jesús. Y este ladrón de la derecha le dijo eso: acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Mientras el otro se burlaba y le decía: oye Jesús, sálvate, sálvate, sálvate. El otro dijo: no, eres inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy mismo estarás en mi reino. Entonces, ¿qué hizo? ¿Alguna obra buena? Nada, se arrepintió y creyó en Jesús. Nada más. Entonces, ¿quieres que el hombre te reconozca? Sé buena gente. Y a lo más que vas a ganar: un parque con tu nombre, una avenida con tu nombre, un colegio con tu nombre, un distrito con tu nombre. Y si eres ya pues ya recontra buena gente, quizás un país con tu nombre, ¿no? O algo derivado como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero nada más. Y con eso te vas al infierno si no has creído en Jesús como Señor y Salvador. El peor criminal, el peor malhechor, si
en los últimos minutos de su vida alguien le comparte el Evangelio y le muestra que la salvación es por creer en Cristo Jesús y honestamente acepta a Jesús como Señor y Salvador desde lo más profundo de su corazón, arrepintiéndose de toda esa vida de pecado que llevó, está en el cielo. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nunca fue la salvación por obras, porque si fuese por obras, el hombre se jactaría de obtenerla y dejaría de lado, que es lo que más a mí me choca, dejaría de lado la obra redentora de Cristo en la cruz, porque no tendría sentido y solamente lo que yo hago para ir al cielo tendría sentido. Y esa no es una enseñanza bíblica. Y finalmente, ¿por qué la salvación es por solo fe? Para enseñar cuál es el lugar de las obras en la vida del creyente. Porque las obras son importantes, pero vamos a ver en qué momento o en qué lugar son importantes. Entonces, nuevamente, ¿por qué la salvación es por sola fe o solo fe? Para enseñar cuál es el lugar de las obras en la vida del creyente. Efesios 2:10, el último versículo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahí está el lugar de las obras. Las obras, como vamos a ver en un ratito más, las obras son mis credenciales de mi fe. Escucha bien, mis obras o tus obras son tus credenciales de tu fe o de mi fe. Ahora, fíjate, porque somos hechura suya. Es decir, si yo regreso a los versículos 8 y 9, fíjate cómo el 10 cobra sentido. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Es decir, una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador a través de la fe por la gracia de Dios, en ese momento nos convertimos en hechura de Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Cuando yo no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador, solamente era creación de Dios. Como todo lo que existe es creación de Dios. Pero ese día, ese sábado en la noche, que yo acepté a Jesús allá en el año 95, en ese momento, cuando acepté a Jesús como Señor y Salvador, me convertí en hechura suya, en hechura de Cristo. Cristo, o si quieren de esta manera, Dios me volvió a crear a través de Cristo Jesús, a través de la obra redentora, porque una vez que acepté a Jesús como Señor y Salvador, fui nueva criatura. Como Pablo dice, somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque el viejo Lucho murió y ahora existe el nuevo Lucho, creado a través de Cristo Jesús, por haberle aceptado como mi Señor y como mi Salvador. Ahora, siendo ya salvo, siendo ya nueva criatura, fíjate lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, mira el propósito, para hacer buenas obras. Entonces, las buenas obras tienen su lugar como manifestación de lo que yo soy ahora. Soy nueva criatura, soy un nuevo creyente, soy hijo de Dios. Entonces la manera como yo me comporto, la manera como yo hablo, la manera como yo vivo, las cosas que yo hago son consecuencias, son resultado de mi nueva naturaleza como hijo de Dios. Y entonces esas obras no me llevan al cielo, porque ya soy heredero del reino de Dios, porque soy salvo por fe. Pero una vez que soy salvo, entonces mi vida tiene que mostrar esas obras.
Ahora, es como si plantaras un árbol. Tú plantas un árbol, un peral, un manzano, y una vez que lo plantas y lo riegas, ese manzano va a dar como frutos manzanas. No va a dar sandías, ni piña, ni papaya. Ese manzano va a dar manzanas, su fruto natural. Y por ese fruto yo conozco que este árbol es un manzano. Y entonces por las cosas que yo hago, entonces reconocen que yo soy un cristiano. Ahora, esas obras no hacen que yo me enorgullezca o que yo infle mi pecho o que yo me sienta como lo máximo de lo máximo. Porque cuando sucede eso, esas obras son solo mías. Son generadas por ese deseo de querer tener reconocimiento, no porque soy salvo. Y esa es la diferencia. La diferencia de las obras que son fruto de mi fe, son esas obras que las hago en humildad, reconociendo que son para dar gloria a Dios. Pero esas obras que buscan el reconocimiento de la gente, son obras que no me van a llevar a ningún lado, solo a reconocer o solo a que la gente me reconozca como buena gente, como buen ciudadano y nada más. Fíjate, Santiago, el medio hermano de Jesús, hablando justamente de la fe y las obras, escribe: ¿de qué sirve, hermano mío, si alguno dice tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Por supuesto que esa fe no lo salva, porque es una fe falsa, porque no manifiesta los frutos. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y lo que está muerto no tiene vida. Entonces es una fe inexistente. En contraposición, la fe que está viva es esta fe que se manifiesta en obras. Porque ahora somos hechura en Cristo Jesús. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por obras. La fe entonces manifiesta nuestras obras, porque la salvación es por fe. Y una vez que soy salvo, entonces yo tengo que dar frutos a través de mis obras. Si alguien te dice que es cristiano, pero tú ves que en su vida no hay manifestación de eso que dice ser, lo más probable es que no sea cristiano, o que sea un cristiano que no está creciendo, que no se está alimentando con la palabra de Dios y por lo tanto no está dando frutos. Es como un árbol que lo planto pero no lo riego, no le echo abono, entonces no va a dar frutos porque le falta la esencia, le falta la vitamina para que dé frutos realmente. Y ahora, ¿cómo termina este versículo? De esta manera. Dice, las cuales, hablando de las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios, en su omnisciencia, sabía que yo iba a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y de antemano, con anticipación, preparó las buenas obras en las cuales yo iba a caminar, en las cuales yo iba a hacer. Fíjate todo el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, las obras no salvan, pero mis obras manifiestan mi nueva naturaleza, que por fe soy cristiano, que por fe soy salvo, y entonces mi vida muestra esas obras en el diario caminar. Por lo tanto, mis obras demuestran la validez de mi fe, la cual se refleja y se manifiesta en las cosas que yo hago. Ahí está el lugar de las obras, como consecuencia de mi nueva naturaleza. Resumiendo, ¿por qué la salvación es solo por fe? Primero, porque es un regalo de Dios, producto de su gracia. La salvación es solo por fe porque es un regalo de Dios, producto de su gracia. En segundo lugar, porque si fuese solo por las obras, entonces el hombre se jactaría de ellas.
Y en tercer lugar, para enseñarnos cuál es el lugar de las obras en la vida del creyente. Porque no tenemos que menospreciar las obras, tenemos que hacerlas, porque estas son nuestras credenciales de nuestra nueva relación en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puedo poner en práctica este saber que la salvación es por fe y no por obras, y que estas obras manifiestan mi fe viva? Acá te dejo esta tarea. ¿Qué te parece si durante estos días, durante esta semana, te pones a pensar si tu salvación es por fe o si tu salvación es por obras? Ponte a pensar en tu destino eterno. Y si realmente eres salvo por obras o por fe. Y si al final tú concluyes que estás más preocupado en que si no eres buena gente no vas a ir al cielo, probablemente no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Porque si te preocupas por ser buena gente para ir al cielo y no más bien en aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y a través de esa realidad comenzar a manifestar estos frutos, estas buenas obras, probablemente Cristo no está en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer entonces? Después de haber hecho esta reflexión en estos días de esta semana, si concluyes que estás enfocado en las obras, busca un espacio en tu cuarto, en tu sala, en algún lugar, en el parque de repente, y arrepiéntete de tus pecados y pídele a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Algo como esto: Señor Jesús, soy realmente un pecador miserable, que por más cosas que yo haga, no puedo tener vida eterna. Te suplico, Señor, que tú me des esa vida que prometiste a todos los que creen en ti, porque tú has muerto por mis pecados, Señor. Gracias por morir por mis pecados y te acepto como Señor y como Salvador. Si oras de corazón esa oración, entonces eres nueva criatura y tienes vida eterna. Y tu vida comenzará a manifestar esas nuevas obras. Te invito a que reflexiones en eso. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por determinar en tu omnisciencia que la salvación es solo por fe, no por lo que nosotros podamos hacer para obtenerla, sino que la salvación es solo por fe. Fe en Cristo Jesús, quien llevó nuestros pecados a la cruz para morir por nosotros y darnos vida eterna, vida abundante. Gracias, Señor. Y una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida comienza a manifestar esa nueva realidad a través de nuestras buenas obras, las cuales tú, Señor, las creaste desde antes que nosotros inclusive naciéramos. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en esta prédica donde hablamos de la sola fe. La salvación solo por fe. El próximo domingo seguimos con solo gracia. ¿Qué es solo gracia? Bueno, espero el próximo domingo aquí en Dios con nosotros a las 5 de la tarde. Que el Señor te bendiga.